Bien, veamos los aspectos básicos de mediastino. Este breve resumen está estructurado en función de la carrera de estomatología, de manera que va a ser muy básico. El mediastino en realidad se aborda a profundidad al impartir el sistema respiratorio. Sin embargo, de acuerdo al orden de estudio, algunas estructuras situadas en el mismo son impartidas previamente. Sucede al estudiar los sistemas linfático, nervioso periférico, cardiovascular. En resumen, la falta de precedencia de este tópico nos obliga a darle respuestas a preguntas básicas tales como ¿qué es el mediastino?, cómo se divide para su estudio y cuáles son las principales estructuras situadas en sus distintas posiciones. De manera que en este texto se abordarán los aspectos generales relativos al mediastino y luego, en un segundo momento, durante el estudio del sistema respiratorio, se complementará su estudio profundizando en la ubicación de la totalidad de las estructuras situadas en él. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es un espacio situado en la cavidad torácica, aspecto que deben tener muy claro, pues no es inusual que algún que otro alumno por desconocimiento lo asuma como un órgano, ¿de acuerdo? Y no es un órgano, es un espacio. Luego, siendo el mediastino un espacio dentro de la cavidad torácica, se hace necesario comenzar abordando esto. A grandes rasgos es muy fácil de describir. Recordarán que el tórax óseo en su conjunto está formado por el esternón, las costillas y las vértebras torácicas, y que en el mismo se describen dos aperturas torácicas, una superior y otra inferior, así como cuatro paredes, una anterior, dos laterales y otra posterior. Estas paredes esqueléticas del tórax se completan por diferentes elementos musculares, quedando constituida una cavidad abierta por arriba, la apertura torácica superior en relación al cuello, y queda separada de la cavidad abdominal por la presencia del diafragma, que cierra la apertura torácica inferior, aunque a través de este se establecen importantes comunicaciones. Ahí en esa imagen pueden ver perfectamente la musculatura que complementa las paredes del tórax óseo, y en la imagen inferior pueden apreciar al músculo diafragma cerrando la cavidad torácica. La cavidad torácica permite proteger en su interior órganos vitales como los pulmones y el corazón. Ahí tienen en la imagen una vista anterior de la cavidad torácica, en este caso la pared anterior y parte de la porción costal de la pleura han sido retiradas, y pueden observar perfectamente ahí el corazón, los pulmones, corazón rodeado por el pericardio. Ahora retomaremos la definición de mediastino. El mediastino es un espacio situado en la cavidad torácica y delimitado anteriormente por el esternón, posteriormente por las vértebras torácicas. A ambos lados están los pulmones recubiertos por sus respectivas pleuras. Específicamente en este caso, contacta o delimita lateralmente al mediastino la porción mediastínica de la hoja parietal de la pleura. E inferiormente queda delimitado por el músculo diafragma, específicamente del músculo diafragma, su porción tendinosa, conocido como centro tendinoso del diafragma. Las propias figuras que vieron anteriormente les sirven para apoyarse en la comprensión de estos aspectos. Y llegados a este punto podemos abordar la división del mediastino. Y siempre hacerte una pregunta: ¿y por qué lo dividimos para su estudio? En el caso del mediastino se trata de un espacio grande donde se ubican numerosas estructuras. Y claro, es preciso parcelarlo, dividirlo, de manera que podamos referirnos a su contenido apoyándonos en una pertinente división topográfica. Bien, la primera gran división nos permite separar el mediastino en dos partes: un mediastino superior y un mediastino inferior. Y esto lo conseguimos por medio de un plano horizontal imaginario
Recuerden que los términos relativos al plano horizontal son precisamente superior e inferior, ¿no? Entonces, ahora queda saber por dónde vamos a trazar este plano horizontal imaginario. Este plano horizontal pasará anteriormente por la unión entre el manubrio y el cuerpo external y posteriormente coincidirá con el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. En este trazo coincide en el interior del mediastino aproximadamente con la bifurcación de la tráquea. A posteriori subdividimos el mediastino inferior en tres porciones denominadas anterior, media y posterior. Es decir, va a tener un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. A estas porciones por convención se les suele denominar directamente mediastino anterior, medio y posterior, respectivamente. Aunque, muy importante, un estudiante siempre debe hacer referencia a que son porciones del mediastino inferior. En este caso, el criterio de división que seguimos es el siguiente. Consideramos que el corazón y el pericardio están situados en el mediastino medio y que la parte del mediastino situada por delante y por detrás del pericardio constituyen el mediastino anterior y posterior respectivamente. Esta es una imagen muy buena del texto de anatomía para estudiantes de Gray's, Gray's Anatomy for Students, que tiene imágenes muy didácticas, la verdad, ¿no? Esto es una vista lateral izquierda de la cavidad torácica. Como les decía, una imagen excelente de Gray's Anatomy for Students. Y a la misma he agregado una fina línea, como pueden ver, que corresponde al plano horizontal que nos divide el mediastino en un mediastino superior y otro inferior. Anteriormente, en la imagen pueden apreciar su paso a través de la unión entre el manubrio y el cuerpo external. Y posteriormente cruza por el borde inferior de la cuarta vértebra torácica, otro aspecto que pueden constatar perfectamente en la imagen. De manera didáctica le han otorgado una coloración diferente a cada una de las posiciones del mediastino. Así, el mediastino superior está de rojo rosado, el mediastino anterior azul, el mediastino medio naranja y el mediastino posterior está de color verde. Ahora veamos al timo, que nos sirve como ejemplo de un órgano situado en el mediastino y además forma junto al conducto torácico las más importantes estructuras que dentro del estudio del sistema linfático están vinculadas al mediastino en su situación o trayecto. Si se fijan en la imagen, hay una línea que está trazada a nivel de la división entre el mediastino superior e inferior. Si bien la mayor parte del timo, ahí el timo está en color amarillo, como pueden percatarse, si bien la mayor parte del timo está ubicada en mediastino superior, una pequeña parte inferiormente se sitúa por delante de la parte superior del pericardio. Luego queda ubicada en la porción anterior del mediastino inferior. Y por ello, al referirnos a su situación en relación al mediastino, decimos que el timo se encuentra ubicado en el mediastino superior y anterior. Recuerden que siempre cuando decimos anterior es teniendo claramente definido que el mediastino anterior es una de las subdivisiones del mediastino inferior. Esta imagen que están viendo es la misma vista lateral que les mostré anteriormente, solo que les dibujé en amarillo esquemáticamente al timo. Al analizar las relaciones anatómicas del timo, están o bien situadas en el mediastino o forman parte de los límites del mismo. Por ejemplo, anteriormente se relaciona con el manubrio del esternón, que justamente limita por delante el mediastino superior. A los lados se relaciona con las pleuras mediastínicas, que son los límites laterales de todo el mediastino, y posteriormente se relaciona con el arco de la aorta y los ramos del mismo, así como con la vena brachiocefálica izquierda. Todas estas estructuras situadas en el mediastino superior, mientras que la parte inferior, la que está situada en el mediastino anterior, se relaciona posterior e inferiormente con el corazón y el pericardio. En esta imagen observamos, señalado con la flecha, el conducto torácico.
la otra estructura del sistema linfático que estudiamos y está vinculada con el mediastino. En el caso del conducto torácico, este se inicia en la parte superior de la cavidad abdominal, luego en su trayecto ascendente atraviesa el diafragma, lo hace a través del hiato aórtico, como ya han estudiado, y se incorpora al mediastino. Se sitúa primero en el mediastino posterior y para luego pasar al mediastino superior en su tránsito, en su trayecto hacia la región cervical izquierda, donde termina desembocando en la vena subclavia izquierda. Obviamente en su trayecto por el mediastino se relaciona con estructuras también situadas en el mismo o que lo delimitan. Así tenemos que se relaciona con las vértebras torácicas posteriormente, que constituyen, como ya sabemos, el límite posterior del mediastino. A la derecha se relaciona con la vena ácidos y anteriormente con la porción torácica de la aorta descendente, el esófago y el arco de la aorta. Estas serían apenas sus relaciones más importantes. Entonces, con eso terminaríamos el estudio de los aspectos básicos del mediastino. Disculpen todos los ruidos periféricos que entran dentro de la grabación, pero realmente este video está hecho con mucho amor, pero con muy pocos recursos. Ok, bueno, espero que les sea de utilidad.